El tipo de cuerpo gamín y sus subtipos, gamín suave y gamín extravagante, son mucho más comunes que la esencia gamín. Porque si miramos las características de la esencia gamín, de la vibración, la personalidad gamín, nos damos cuenta de que es bastante peculiar. Es una mujer de mucha energía, una energía positiva, alegre, divertida. También es una persona que parece más joven, tanto por la actitud como por el físico. Y en cuanto a la moda, pues suele ser bastante creativa. Es o una combinación entre gamín y romántico, o una combinación entre gamín y dramático, o gamín y natural. Sin embargo, hay personas que no se sienten identificadas con su tipo de cuerpo gamín. Y aquí puede que el problema sea el hecho de que no poseen esencia gamín, porque esta esencia no es tan común como podríamos pensar. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Y ahora, para ver lo contrario, veremos unos ejemplos de mujeres que pertenecen a la familia gamín en cuanto a la morfología corporal se refiere, pero no tienen esta personalidad, no transmiten esta vibración a través de su actitud, por lo tanto su estilo debe ser modificado también en función de su esencia. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Como he dicho antes, la esencia gamín no es tan común y muchas veces se confunde con la esencia ingénue. Por ejemplo, si sigues solo el sistema de David Kibbe, verás que no existe este concepto de esencia inocente o ingénue, sino que Kibbe iguala esta esencia a la gamín. Y aquí tenemos el ejemplo de Zoe de Chanel. Como podemos ver, sus características son más bien ingénues, más bien inocentes. Sí, también tiene esencia gamín, pero me parece que el look ingénue, el look naïf, le favorece más que un look gamín al 100%. Y es posible que también sea tu caso y que tengas de hecho esencia ingénue y no gamín. Otra confusión es entre gamín y natural en cuanto a esencia se refiere. Y aquí interviene Harriet McGimsey y su perspectiva sobre estas dos esencias. McGimsey dice que la gamín, a medida que madura, se transforma en una tipología natural o dramática, que es muy probable que no se quede toda la vida gamín, ¿no? Y la verdad es que yo no descarto esta teoría del todo, porque lo estoy notando también en mí misma. Pero también es importante saber que
Hay personas que mantienen su esencia gamín toda la vida. Y aquí tenemos el ejemplo de Geraldine Chaplin. Ella es igual de gamín a los 70 años, 80 años que cuando tenía 20 años. Sin embargo, como hemos visto, hay personas que sí es verdad modifican su comportamiento y también notamos esto en su físico y en consecuencia su estilo. Bueno, espero que esto te haya servido de ayuda por si no te sientes identificada con tu tipo de cuerpo gamín extravagante o gamín suave. Y si es así, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte a mi canal para ver más contenido de este tipo. Mi nombre es Ana, te mando un abrazo y te espero la próxima vez.